Bien. Les recordé entonces la... Nicole. Hola, Nicole. Les recordé entonces la fecha de entrega del resumen a Filopoli, 29 de septiembre, antes de las 3 de la tarde. Ya tenemos pendiente, solucionamos ya lo de Miguel, al menos con Miguel estamos. Los que mandaron la tarea tienen su nota en Full College, entonces su apoderado, hola Nicole, entonces su apoderado, ustedes si tienen la clave de Full College, pueden acceder y ver las notas. Pues las notas siempre aquí son excelentes, así que aquí nadie va a ser perjudicado por Filopoli. Así que ahí las pueden acceder. Si alguien tiene una pregunta ahí al final de la clase con respecto a nota, con respecto a fecha, me la hace saber si tuviera alguna observación, aunque no creo, o al resumen, o cómo vamos a evaluar lo siguiente, porque yo ya les conté que aquí vamos con la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y esto lo reconvertimos en una especie de preu, como hablaba con Lucas, y vamos a hacer el recorrido ahora para llegar ojalá, hasta la dictadura, todo el recorrido de la Guerra Fría hasta la dictadura. Lucas, quizá, ojalá de verdad, muy de corazón, ojalá le fuera útil esto que estamos haciendo, de verdad. ¿Mm? Ya está. Entonces, ¿dónde quedamos la última vez? Vamos a mirar. Todo sirve, como me gusta a mí decir cuando salgo a correr, yo siempre digo, todo suma. Sí, todo sirve, Lucas, súper. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar así, ¿cierto? No lo vamos a presentar en modo presentación, sino que lo vamos a hacer así para hacer más rápido. Partimos con la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Este gran conflicto que convocó a más de 100 millones de militares movilizados en todo el mundo, ¿cierto? A nivel muy, muy planetario entre 1939 y 1945. Vimos algunas de las causas, ¿cierto? Y muchos de ustedes fijaron así, reflejo condicionado, ¡pum! Versalles, así como estuvieran durmiendo y de repente, ¡pum! Versalles, ¿cierto? Que este tratado que pone fin a la Primera Guerra Mundial y que neutraliza prácticamente a Alemania y que también deja resentido a otros países como Italia, ¿cierto? Austria también en alguna medida, a Japón, ¿cierto? Como que algo se nos debe y nosotros también tenemos derecho a expandirnos. Por eso es que surgen estas políticas expansionistas como el Lebensraum o espacio vital, ¿cierto? Por intereses en otros continentes, como Italia en África, ¿cierto? Su deseo de expandir su imperio, antiguo imperio romano. ¿M? Y todo esto utilizado con intereses muy nacionalistas, ¿cierto? Y choca con los eternos aliados, entre ellos, ¿cierto? Francia e Inglaterra. Japón, ¿cierto? Recordemos, intenta expandirse en el Pacífico y esto lo inicia antes de la Segunda Guerra Mundial con su expansión hacia China en una región que se llama Manchuria, ¿ya? Y esto, por supuesto, va a chocar la expansión en el Pacífico con los intereses de Estados Unidos. Recordemos también una gran carrera armamentística que se inicia por parte de los eternos enemigos. Por un lado, Gran Bretaña, Francia, y por otro lado, Alemania, porque ya sabíamos que íbamos directo al abismo, ¿cierto? Hay un gran desprestigio de la democracia, de las democracias liberales, porque dicen, miren, eso no da resultado, ¿ya? Estos totalitarismos que surgen, que vimos en esta asignatura, Stalin, Hitler, Mussolini, dicen, miren, esto no está dando resultado, porque nuestros países están en la ruina. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Fuimos culpados de todo y por lo tanto ellos tienen la culpa. Y nosotros vamos a poner el acento, el énfasis en el Estado. El Estado se va a hacer cargo de todas las áreas claves de manera totalitaria, ¿cierto? Y también, por otro lado, los aliados, Francia e Inglaterra, equivocan el camino mediante una política de apaciguamiento, ¿ya? Entregándole territorio a Alemania para intentar disminuir sus ansias, ¿cierto?, de expansión, y se equivocan porque la guerra de todas maneras detona, ¿cierto?
También hay una gran incapacidad de la Sociedad de las Naciones, organización surgida para mantener la paz, y a ojos de esta organización, Alemania se rearma y surge de nuevo como una gran potencia militar que a través del pacto Molotov-Ribbentrop se establece una alianza, en este caso con la Unión Soviética, ¿ya? Se comienzan a establecer los bandos, ¿cierto? Países del eje, países aliados, los del eje, Alemania, Japón, Italia, Unión Soviética, hasta el 41, y los aliados Inglaterra, Francia, Unión Soviética del 41 al 45, y el 41 entra a la guerra Estados Unidos. ¿Hay más países? Por supuesto que hay más países que entran en la guerra, pero estos son los que sostienen principalmente el esfuerzo principal de la guerra, ¿ya? Ya. La guerra comienza en 1939, como ustedes bien me dijeron, con la invasión de Alemania a Polonia, ¿ya? El resto no nos vamos a detener brevemente porque es más bien la farándula de la guerra. Fue un paseo que hicimos por los diferentes frentes, frente oriental, frente occidental, ¿cierto? Hasta que la guerra termina en Europa primero, el 8 de mayo de 1945, con la rendición de Alemania y anteriormente suicidio de Hitler. Y también la guerra posteriormente termina en el Pacífico con el lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, 6 y 8 de agosto del 45, y Japón decide rendirse finalmente el 2 de septiembre. Y que eso pone fin a la guerra. ¿Bien? ¿Qué vemos hoy día? ¿Qué es lo que ocurrió después? ¿Trajo algunas consecuencias? Por supuesto, si los conflictos bélicos siempre traen graves consecuencias, consecuencias algunas mejores que otras. Vamos a ver. Por aquí está, ya. Entonces, características y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Miren, vamos a ver algunas características brevemente. Vamos a analizar la Segunda Guerra Mundial, identificando las consecuencias y características del conflicto. Bien, vamos, así, un paneo, y en algunas partes nos vamos a profundizar. Hay una extensión planetaria, ¿cierto?, que claramente se ve evidenciada en este mapa, que está obtenido del texto de estudio del pasado. Miren, por favor, todos los países involucrados y todos los lugares que hubo combate. Si bien no hubo combate directamente en América Latina, también hubo un área de influencia del conflicto demarcada con este color, que era el área de acción, ¿cierto?, de los submarinos alemanes, ya que salían con recursos, con logística de Estados Unidos y Canadá. Los buques tenían que cruzar el Atlántico y entregarse a la fortuna de la guerra, porque podían ser interceptados rápidamente por un submarino y ser hundidos. Participan, según este dato, más de 23 países, y más de 100 millones de soldados son movilizados, y de todos los continentes. Incluso yo les conté que Brasil participa activamente en la Segunda Guerra Mundial y participa principalmente en el frente italiano. Ahí ve combate, tiene su bautismo de fuego en una guerra internacional, las Fuerzas Armadas brasileñas, al menos de esta magnitud. Hay nuevas tecnologías que surgen. ¿Cómo están con este modelo, el BOMB? ¿Cómo están con este notebook de bolsillo de la época? ¿Ya? Este es un computador que tenía que estar en una sala con aire acondicionado, con refrigeración, por la temperatura que alcanzaba al realizar los cálculos. ¿Para qué se utilizaban esta tecnología en la época? Para descifrar, principalmente, para descifrar códigos que eran enviados por los alemanes a través de una máquina que quizás algunos conocen, similar a una máquina de escribir, que se llama Enigma, que la tenemos ahí. Se han hecho películas acerca del tema. Y ese computador, el BOMB, lograba descifrarlo. Dicho sea de paso, fue inventada por un matemático inglés, nombre Alan Turing, ¿ya? Del cual se hizo una película que se llama Imitation Game. Lamentablemente, luego fue enjuiciado por homosexual. En ese tiempo era penado por, ¿ya? Y terminó suicidándose con una manzana. Dato al margen, ¿cierto? También se perfeccionaron otras tecnologías como el submarino, ¿cierto? Como el avión, las bombas dirigidas, el tanque, ya lo vamos a ver con algunas imágenes. Se elaboraron los primeros computadores y los primeros encriptadores. Tenemos abajo imágenes dramáticas, ¿cierto?, del empleo que te permitió el desarrollo de la energía nuclear. Ahí tenemos la silueta de una persona, ¿ya? La silueta de una persona grabada en el piso en Hiroshima, ya que producto de la energía que desplegó la bomba atómica, esta persona quedó grabada en el piso, ni siquiera pulverizada, ¿ya? Grabada en el piso.
¿ya? Ya tenemos una persona totalmente carbonizada debido a la energía desplegada por la bomba. Tenemos también avances en medicina, si bien la guerra es muy lamentable y no deja prácticamente nada bueno, hay ciertos avances. Ahí tenemos un paquete de sulfamida que se le entregaba a los soldados, era un polvo, ¿ya? Que ante cualquier tipo de herida, por ejemplo, de bala, lo primero que hacía quien lo atendía era esparcir este polvo sobre la herida y era un antibiótico, ya que la mayor cantidad de muertes en el tratamiento, de post-tratamiento de las heridas se producía por infecciones. Y esto es un avance de la Segunda Guerra Mundial. También tenemos avances, ¿cierto?, en la tecnología submarina, con el sonar, que no existía en la primera. Es un aparato tecnológico, ¿cierto?, un dispositivo que emite una señal, ¿ya? Y esta señal rebota en un elemento metálico, en este caso un submarino, y entrega la señal al buque y podría llegar a eliminarlo, a eliminar la amenaza, a apuntar sus torpedos. Lo mismo tiene un sonar también el submarino. Gran avance en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un gran uso de la propaganda, ¿cierto? De los carteles, similar a esta ingeniería social que vimos en la Primera Guerra Mundial, pero ahora con mucha fuerza en todos los campos. Miren, hay la Unión, ¿cierto? La bandera Unión Soviética, la bandera de Estados Unidos, la de Inglaterra y un casco alemán todo agujereado, ¿cierto? Es la propaganda que nos tiene que unir en esta gran misión de ganar la guerra. Una niña de la juventud hitleriana, ¿cierto? Haciendo una colecta para recolectar dinero para los hogares de niños. Este típico Rosie la remachadora, no sé si lo sabían, pero así se llama esta imagen. Ella le pusieron Rosie the Retriever, Rosie la remachadora, una mujer que trabaja en una fábrica de aviones de bombarderos norteamericanos, y entonces, we can do it, nosotros lo podemos hacer, nosotros podemos hacerlo, reemplazar a los hombres en el trabajo, ¿cierto? Y esto también genera una mayor impronta acerca de la participación de la mujer en el ámbito laboral, mucho mayor, por supuesto, que en la Primera Guerra Mundial. No solamente en el ámbito laboral, también van al frente. Become a nurse, conviértete en una enfermera. Your country needs you. Tu país te necesita. Y es el tío Sam, ¿cierto? Con esas mangas de Estados Unidos, la que le está poniendo este tocado, ¿cierto? Esta toca muy característico de la enfermera. O sea, hay todo un uso de ingeniería social a través de la propaganda para poder llegar a la población en todos los ámbitos y obtener dinero, reclutar más soldados, convencer a las mujeres de que participen. Por ejemplo, tenemos otros avances, ¿cierto? Miren, la de la izquierda es una bomba dirigida a B2, o sea, uno de los primeros misiles era dirigido por radio y era lanzado desde Francia y estas bombas caían con mucha precisión en Inglaterra. ¿Ya? Y uno de los primeros misiles, fabricación alemana. ¿Qué les llama la atención de este avión? Pero, profe, si es un avión, ¿no? ¿A alguien le llama la atención a algo? ¿Este avión? ¿Ve algo particular en este avión aparte de que vaya volando por el aire? ¿No? ¿Miguel? ¿Lucas? ¿Nicole? ¿Le llama la atención algo? El símbolo. Mire, Lucas, ¿sabe qué? Siempre me dicen el símbolo. Yo le voy a decir otra cosa. ¿Le ve la hélice? ¿Alguien le ve alguna hélice? No tiene hélice. ¿Ya? Y esto para la época de haber sido, o sea, yo ni siquiera me lo puedo imaginar. Yo me imagino la primera vez que un piloto inglés iba en su casa Messerschmitt, perdón, en su casa Spitfire, sonido de casa de la época, ¿ya? Y de repente por el lado pasó este Messerschmitt 262 alemán, y pasó así. ¿Qué habrán pensado? ¿Y dónde está la hélice? ¿Y por qué va tan rápido? ¿Cómo lo hizo? Bueno, esto ya sucedió al final de la guerra, por lo tanto no produjo un desbalance militar, ya se construyeron muy pocas unidades, pero toda esta tecnología quedó, por supuesto, fue obtenida por los países aliados y fue desarrollada para su propia conveniencia después de la guerra. Tenemos los terribles crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Por sobre todo el holocausto, la persecución y asesinato sistemático, deliberado, de al menos 6 millones de judíos. Pero no solamente ellos, sino que no debemos olvidar la persecución y asesinato de minorías sexuales, raciales, étnicas, sexuales, étnicas, políticas, es decir, perseguidos, por supuesto, todos los que tuvieran un pensamiento comunista, marxista, ¿ya? Y además la eliminación de discapacitados de todo tipo, ¿ya?
El holocausto es mucho más recordado por la eliminación de 6 millones de judíos en las cámaras de gases, ¿cierto? De eso hemos visto ya muchas películas, desde La vida es bella, ¿cierto? Hasta Escape de Sobibor, y otras quizás alguno de ustedes haya visto alguna. No debemos olvidar también que hubo una especie de holocausto más racial, en este caso en China, y perpetrado por Japón. Dicho sea de paso, China perdió 10 millones de personas en la guerra. 10 millones de personas. La mayoría producto de esta especie de limpieza racial que realizó Japón en el territorio invadido. Les menciono Manchuria. Hola, Vero, ¿cómo está? Súper. No se preocupe, estamos aquí, consecuencia característica de la Segunda Guerra, ¿ya? ¿Ok? Y también tenemos por otro lado el bombardeo de áreas civiles. Sabemos, ¿cierto?, que en una guerra la primera víctima son los civiles inocentes que no tienen ninguna relación con el conflicto, pero aquí directamente se bombardean sus ciudades. ¿Se acuerdan cuando comentamos en la clase anterior en la batalla de Inglaterra? Alemania bombardea ciudades inglesas, Inglaterra luego posteriormente bombardea ciudades alemanas. Y ya al final de la guerra, esto es muy criticado, se produce un bombardeo de Dresde. ¿Ya? Los aliados lo justifican porque hay fábricas militares y los alemanes dicen aquí nunca hubo ninguna fábrica militar. Lo importante es que miren por favor esta fotografía que es icónica, tomada desde esta estatua, cómo quedó la ciudad después del bombardeo. O sea, imagínense Copiapó así, Santiago así, o sea, aquí no quedó nada, no quedó piedra sobre piedra en Dresde. Y por supuesto murieron miles de personas inocentes porque es el bombardeo de una ciudad, como Copiapó, como Santiago, como cualquiera que ustedes conozcan, no habían blancos militares prácticamente, ¿ya? Y arriba podemos ver la forma de vida que tenían lamentablemente eh, los judíos. Y en una de estas barracas, después de la guerra, se encontró una especie de graffiti, ¿ya? Una especie de graffiti. Y en el graffiti decía, Dios existe, Él va a tener que pedirme perdón a mí. Por todo lo que ha pasado, ¿cierto? Por todo lo que pasó ese sobreviviente durante los años que estuvo ahí en un campo de concentración. Los más conocidos, Auschwitz, Birkenau, Sobibor, Treblinka, Buchenwald, Mauthausen. ¿Mm? Bueno, y de esta forma eran eliminados los cadáveres ya al final de la guerra. ¿Por qué? Porque los alemanes se van retirando y no tienen tiempo para ser cremados. Por lo tanto, son metidos en una especie de fosas comunes que ni siquiera son todavía tapadas. Por lo tanto, los aliados, a medida que van descubriendo los campos de concentración y liberándolos, se van encontrando con este panorama, ¿cierto? Es terrible la eliminación sistemática de judíos y miles de cadáveres que encuentran a su paso. ¿Mm? Hay cambios territoriales que se van a concretar una vez que termina la guerra. Conocemos que hubo reuniones, ¿cierto? Llamadas conferencias. Las más conocidas son la de Yalta y las de en una zona de Crimea, en Europa del Este, y la de Potsdam, posteriormente, que se realizó en Alemania. En este lugar se reúnen los tres grandes, así se les dice, ¿cierto? De izquierda a derecha les presento a estos caballeros. Winston Churchill, primer ministro inglés por Inglaterra, ¿cierto? Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y Joseph Stalin por la Unión Soviética. Fotografía icónica, ¿m? Quizás la última vez que estos tres personajes iban a estar de acuerdo, iban a estar reunidos, porque recordemos que termina la guerra y comienza la Segunda Guerra Mundial y comienza la Guerra Fría. ¿Qué se decide aquí? Aquí se decide sobre todo el destino de Alemania, es lo más importante. ¿Qué hacemos para que nunca más Alemania genere un nuevo conflicto armado, una tercera guerra mundial? Si tuvimos el primero, ya tuvimos el segundo. ¿Cómo lo hacemos para neutralizar definitivamente a Alemania? Idea. Alemania lo vamos a ocupar, ¿ya? Lo vamos a ocupar militarmente, ¿ya? Y lo vamos a dividir en 4. Yo creo que ustedes se acuerdan un poco de esto. Lo vamos a dividir en 4, ¿ya? Un sector inglés, un sector francés, un sector norteamericano y un sector soviético. Hasta ahí, bien. Dividido en 4 zonas. Pero miren esta particularidad. La capital de Alemania es Berlín. Este circulito blanco que está acá, ¿ya? Berlín. Y Berlín queda dentro del territorio soviético.
pero se toma la decisión de dividirlo en un área de influencia soviética, hacia acá, ¿cierto? Hacia el este, y un área de influencia de los aliados y Estados Unidos hacia el oeste, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque posteriormente, esta división no se sostiene debido a diferencias políticas, culturales, ideológicas, económicas entre lo que va a ser la órbita soviética durante la Guerra Fría y entre lo que va a ser la órbita capitalista vía Estados Unidos durante la Guerra Fría. Por lo tanto, Alemania va a quedar finalmente dividida en dos. Estas zonas van a desaparecer y va a quedar solo una zona bajo la influencia soviética y otra zona bajo la influencia capitalista de Estados Unidos. ¿Cómo se va a llamar esta Alemania? República Democrática Alemana. ¿Cómo se va a llamar esta Alemania? República Federal Alemana, con capital en Bonn. Capitalista. Y esta, socialista. ¿Qué va a pasar con Berlín, profesor? En Berlín va a quedar las dos zonas de influencia, una socialista con la Unión Soviética y otra capitalista a cargo de Estados Unidos. Recién en 1961 se va a levantar el muro de Berlín que vamos a ver en la siguiente temporada. ¿Ya está? Bien, espero que esta explicación haya quedado bastante clara. ¿Dónde se toman estas decisiones? En Yalta y en Potsdam, estas conferencias a las que acuden los tres grandes que les presenté arriba. ¿Para qué? Principalmente debilitar a Alemania. Pero esto va a redundar en una división política, social, económica, cultural e ideológica producto de la Guerra Fría. ¿Ya? Japón, por otro lado, también se acuerda que devuelva todos los territorios conquistados y es ocupado por Estados Unidos. Y esto es muy importante, ¿eh? Porque si alguien es seguidor de la cultura asiática en general, hoy día podríamos decir que Corea del Sur, Japón, son un pedacito de Estados Unidos allá en Asia. O sea, Estados Unidos ocupa Japón, ¿ya? Ocupa Japón y le lleva no solamente la democracia, le lleva todo el capitalismo, le lleva el McDonald's, le lleva todos sus productos y posiciona todo su mercado en ese nuevo nicho económico que es Japón, ¿ya? Y de esa manera, ojo, y de esa manera es que Japón logra ser reconstruido rápidamente. No sé si han escuchado este dicho, esta frase que iba a decir. Requisito, pongan atención, si quieren alguien me comenta. Requisito para ser un país desarrollado. Haber perdido 2 guerras mundiales. ¿Quién será ese país? Haber perdido 2 guerras mundiales. O el segundo requisito, haber sido víctima del lanzamiento de 2 bombas atómicas. ¿Quién será ese país? Requisito para ser país desarrollado. Hoy día Alemania es un país muy desarrollado. Perdió 2 guerras mundiales. Quedó a ras de suelo. No quedó piedra sobre piedra. Y mírenlo hoy. Japón. 2 bombas atómicas. Quedó a ras de suelo. A ras de suelo. No quedó nada. Hoy día es un país desarrollado. Toyota, nuestros autos son japoneses, todavía no tenemos esa capacidad, ¿ya? Y un montón de otras marcas, ¿cierto?, que conocemos que son japonesas. Tienen el anime, me dijeron una vez, ¿ya? Por lo tanto, Japón también tiene que devolver todos esos territorios conquistados que había ocupado durante la guerra, principalmente en China, principalmente en el Pacífico, islas cerca de Australia, como vimos en un mapa, y también islas ya un poco más cercanas a Estados Unidos. ¿Bien? Hay un desplazamiento indiscriminado de personas. Pensemos en toda la gente que vivía en áreas urbanas, ¿ya? En áreas urbanas, y que producto de los bombardeos tienen que trasladarse a áreas rurales, ¿ya? Como puedan. Miren esas imágenes, por favor. ¿Ya? Eso ni siquiera es un carretón, seguramente tirado por caballo. Veo a un soldado alemán que va con una familia, unas personas, unos civiles a bordo. Y abajo personas prácticamente escapando de una ciudad, pero de una ciudad que está en combate. Miren, ahí hay un cañón, probablemente sea Berlín, ya a punto de ser asaltada por las fuerzas soviéticas. Dato, aproximadamente 40 millones de personas son desplazadas por el avance del ejército alemán, ¿ya? Cuando Alemania, ya al principio de la guerra, cuando Alemania comienza
sus movimientos de tropa hacia Occidente y ocupa Francia, hacia Oriente y ocupa gran parte de la Unión Soviética, ¿ya? Aproximadamente 40 millones de personas. Y esto también incluye el desplazamiento de personas en Asia, producto del avance japonés. Luego se da vuelta la tortilla, ¿cierto? Como decía mi abuelita, y justo en el 44-45, antes que terminara la guerra, ahora se produce el avance soviético sobre Alemania y los alemanes huyen despavoridos, ¿ya? Hacia Occidente. Les cuento un dato casi anecdótico. Alemania está a punto de perder la guerra y los soldados alemanes buscan, esto es real, buscan desesperados rendirse a los norteamericanos. De ninguna manera rendirse a los soviéticos, ¿ya? Porque si se rinden a los soviéticos, el destino inmediato es el fusilamiento, un balazo en la nuca o ser tomado prisionero y ser enviado a Siberia, donde saben que van a morir, ¿ya? Recordemos que para los rusos esto no era una simple guerra, era la gran guerra patriótica. Por otro lado, si eran tomados prisioneros por los norteamericanos, simplemente eran tomados prisioneros de guerra y nada más. Anécdota. Van escapando las tropas alemanas de los soviéticos que le van pisando los talones y llegan a un río, a un gran río que hay ahí que está en Alemania, ¿ya? El Rin. Entonces, detrás de ellos los vienen persiguiendo los soviéticos, los vienen presionando, los rusos. Al otro lado del río están los norteamericanos. Los norteamericanos con sus cañones, con sus tanques, y los norteamericanos ven que allá vienen los soldados alemanes. Y los soldados norteamericanos no les disparan, porque saben que la guerra está a punto de terminar. Por supuesto, los alemanes tampoco le disparan a los norteamericanos. Y los norteamericanos lo único que hacen es cruzarse de brazos y hacerle así como, no sé si me entienden el gesto, así como, si tú puedes cruzar el río y te entregas prisionero, yo te tomo prisionero. Si no, no sé. No sé lo que te podría pasar. Y los alemanes desesperados por tratar de cruzar el río. Ya, esto es dato casi anecdótico, pero terrible. Terrible, del terror que sentían de entregarse a los rusos. Hay grandes daños estructurales, ¿cierto? En toda Europa, en toda Asia, en todos los lugares donde se combatió. Ya les mostré estas imágenes de Dresde, ¿cierto? De este terrible bombardeo. Y la peor parte se la lleva Inglaterra durante la batalla de Inglaterra, porque son bombardeados ciudades civiles, son llamados bombardeos terroristas, ¿ya? Porque de día y de noche los alemanes bombardean estas ciudades con el propósito de lograr la rendición de Inglaterra, ¿cierto? País que no se rinde durante la guerra y por otro lado trata de vivir una vida lo más normal posible. Hay imágenes que ustedes pueden ver de Londres, un barrio completamente bombardeado, completamente destruido, y el cartero, esto es real, el cartero, que es una mujer, entregando o dejando una carta en un domicilio, una casa que el cartero, la cartera en este caso, sabe que es la dirección y la deja ahí, en lo que antes alguna vez era la puerta de la casa, deja la carta ahí. O sea, la vida lo más normal, ¿ya? También hay imágenes del lechero, la lechera ya en ese momento, ¿cierto? Porque los hombres estaban en la guerra, dejando las botellas con leche en la puerta de una casa que ya no existe, pero que esa persona sabe que ahí le pidieron la leche y deja las botellas con leche afuera. En ese tiempo así se entregaba la leche, ¿ya? Tratan de vivir una vida bastante normal, a pesar de la gran destrucción de la ciudad, ciudades completas reducidas a ceniza, campos agrícolas, por supuesto, totalmente arrasados que ya no eran productivos, no se podían sembrar. Y por supuesto la pérdida de la capacidad industrial, ya la pérdida de la capacidad de producción. Inglaterra pudo sostener esta capacidad de producción porque trasladó sus industrias más al norte. Pensemos, Inglaterra las trasladó más al norte. Y gracias a esto, ya los bombarderos alemanes no tenían la autonomía para llegar tan al norte a bombardear. Algo similar ocurre con la Unión Soviética. Ustedes saben, un país tremendo, ¿cierto? Tan grande, que trasladó sus industrias claves más hacia el este. Por lo tanto, ya no estaban bajo amenaza del ejército alemán y mucho menos bajo amenaza de los bombardeos, porque ya los bombarderos alemanes no tenían la capacidad de autonomía de llegar tan territorio adentro. En la imagen, ¿qué es lo que vemos? Arriba Berlín,
destruida por los bombardeos, ya 1945, eso es probablemente mayo, ese es el Reichstag, que es el parlamento alemán, reducido a ceniza. Yo creo que esa imagen puede ser un poco después del asalto a Berlín realizado por las tropas soviéticas, que son las que toman Berlín. Y abajo tenemos una vista aérea de Tokio durante un bombardeo. ¿Por qué se ve, profesor? ¿Por qué se ve de esa manera? Porque los aliados se dieron cuenta que Tokio, las casas en Tokio estaban construidas prácticamente de material muy ligero, muchas de papel de arroz. No sé si lo conocen, ¿ya? Las paredes hechas de papel de arroz. Por lo tanto, se decidió bombardear con bombas incendiarias, ¿ya? No de alto explosivo, incendiarias. Y prácticamente quemaron Tokio, ¿ya? Prácticamente quemaron Tokio. Hay imágenes con cadáveres carbonizados en las calles y por eso es que se ve de esa forma, ¿eh? Tokio arrasado por un incendio. Hay grandes transformaciones económicas y aquí nos tenemos que ir bastante atrás. Miren, la guerra, por supuesto, significa la ruina de la economía europea, ¿cierto? Todo el Producto Interno Bruto se va al ámbito militar, todo el gasto es militar. Se reducen las raciones, no están los mismos servicios, olvídense de seguir yendo a la escuela, o sea, suspendamos todo eso durante la guerra, al menos en los países que participaron directamente en el conflicto. Los niños en Inglaterra fueron también trasladados al norte, ya siguieron yendo al colegio la mayoría, pero trasladados muchos al norte, donde no se producían bombardeos. ¿Bien? Como siempre, recordemos que los países ya estaban endeudados con el hermano mayor del norte, con Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Todos los préstamos que había otorgado durante la Primera Guerra Mundial o finalizada la Primera Guerra Mundial. Ya, segundo problema. ¿Ya? Termina la guerra y los estados tienen que seguir sosteniendo su sociedad, ¿cierto? Hay que reconstruir, hay que seguir alimentando a la gente, hay que seguir racionando, hay que levantar la escuela, el hospital, hay que seguir viviendo, ¿cierto? La vida continúa, pero eso requiere dinero. ¿Y cómo se encuentran los países después de la guerra? En el suelo, económicamente, en el suelo. Ya tenía una deuda con Estados Unidos, mis campos están arrasados, mi ciudad es completamente destruida, mi economía está arrasada. ¡Ah! Aquí está Estados Unidos, por. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué necesita? ¿Y cómo vamos con otro préstamo, hermano mayor del norte? Oye, pero por supuesto. Mira, te tengo armado el cuento. Ahora lo voy a explicar. Dice Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando en 1929 cae la bolsa en Wall Street? Ese terrible día, ¿cierto? Recordemos un poco. Dicen, oye, la economía arrasada, millones de desempleados. ¿Qué vamos a hacer? Ah, tengo la solución. ¿Se acuerdan de Keynes? Que dice, señor presidente, Roosevelt, tenemos la solución. Keynes dice, tengo la solución. El Estado se va a hacer cargo, como siempre ha dicho el profesor, de las áreas clave, salud, ¿cierto? Educación, empleo, vivienda. Se le va a pagar un sueldo chiquitito a las personas para que trabajen, pero las personas van a poder consumir. Y eso va a mandar una señal a la industria para que produzca. Y de esa manera vamos a recaudar impuestos y vamos a poder movilizar la economía, terminar con el desempleo, producir, recaudar impuestos. Keynesianismo, ¿cierto? El New Deal, que se dio en Estados Unidos a partir de 1931 y que fue la primera señal para que después llegó a Chile para dar avance, ¿cierto?, a lo que va a ser el estado de bienestar y el modelo ICI. Miren toda la articulación que podemos hacer. Ojalá me fueran siguiendo de cerca con este tema. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque Estados Unidos lo que ofrece es el Plan Marshall, ¿ya? Entregar nuevamente crédito a los países europeos para estimular la recuperación y posicionar su economía en ese continente tal como dice ahí, ¿ya? Entonces Estados Unidos dice, mira, yo te presto esta platita, ¿ya? Te la presto, pero yo te voy a armar la organización allá en Alemania, sobre todo. Mira, haz lo mismo que hice yo, paga unos sueldos, dile a las personas que construyan un hoyo, construye mucha obra pública, págale un poquito y vas a mandar la señal a la economía para que se reactive. Es decir, un plan muy similar al New Deal, pero a través de préstamos en este caso. No solamente a Alemania, a muchos países como ya vamos a ver con un afiche que yo traigo. Arriba, un gran problema, ¿cierto? 50.000 niños viven en Berlín en la calle al final de la guerra, en la calle, y se arman estas ollas comunes en estos centros de alimentación para los niños, porque ¿dónde están los papás?
muerto, es así de simple, muerto, murieron en la guerra, desaparecidos, quizás están prisioneros de guerra en un gulag en Siberia, en la Unión Soviética, y nunca más van a volver. Dicho sea de paso, volvieron menos de 3.000, de un ejército completo que partió al cautiverio, volvieron menos de 3.000, más de 10 años después fueron liberados. ¿Ya? Y ahí vemos a la gente abajo trabajando, ¿cierto? Al más puro estilo keynesiano del New Deal en Estados Unidos, pero ahora en Alemania. Un sueldo chiquitito, pero va a reactivar la economía, ¿cierto? Plan Marshall. Miren esta imagen. Dice, no importa cuál sea el clima, sea cual sea el clima, dice, whatever the weather, ¿ya? Sea cual sea el clima, nosotros, o el tiempo atmosférico, ¿cierto? El clima, nosotros solo alcanzaremos la prosperidad juntos. Y miren esta imagen. Aquí les puedo Noruega, Bélgica, Islandia, Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Austria, o Países Bajos, Irlanda, Suecia, Turquía, Grecia, ¿cierto? Portugal, Inglaterra, ya, ¿cierto? Esto es un molino, ¿cierto? Que se conduce con el viento, pero miren, ¿quién es el timón? Miren el análisis que podemos hacer. Estos molinos, estas ruedas de viento, podríamos llamarlas, tienen un timón que las dirige, ¿cierto? ¿Y qué colores tiene el timón? No es casualidad. ¿Ustedes creen que lo pintaron así de casualidad? No, no es casualidad. Miren el timón. El tío Sam la lleva, el tío Sam dirige. Claro, Estados Unidos, América, ¿cierto? Por eso dice acá, el centro del mundo se traslada a Estados Unidos. Y Europa nunca más lo será. Ahora sí que Estados Unidos es imparable, sufre como la mayor potencia, ¿ya? Por eso. Ese detalle de la cola me gusta mucho, ¿ya? Con la imagen, con las colores ahí de Estados Unidos. Sí, el viento no, nos dirige, ¿sí? Pero el viento es canalizado, ¿cierto? Es tomado por Estados Unidos. Juicios de Nuremberg. Yo creo que habían escuchado esto. Hay una película súper buena, se las recomiendo. Larga, sí, está en YouTube. Está como, parece que está como en dos capítulos de tan larga que se las recomiendo. Ojalá la vieran, anoten por ahí. ¿Adivinen cómo se llama? Los Juicios de Nuremberg. Es una película muy buena, está en español en YouTube. Se las recomiendo. Ya. Termina la guerra. Y resulta que ya vimos todos estos crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Crímenes a la humanidad. Bueno, y estos crímenes hay que enjuiciarlos. Esto no puede quedar impune. Por lo tanto, se persigue, ¿ya? Se persigue, se captura, se detiene, se arresta a los principales jerarcas del régimen nacionalsocialista responsables del holocausto en mayor o menor medida, ¿cierto? Ya. Porque esto no puede quedar impune. Y por primera vez se hace un juicio de esta magnitud, un juicio totalmente internacional. Con testigos y jueces de diferentes nacionalidades, ¿ya? Que van a enjuiciar a estos jerarcas nazis. No es el único, ¿eh? Hay varios juicios de este tipo, más de 100, pero este es el primero y el más conocido porque se enjuicia a los jerarcas de más alto rango. Hitler no, recordemos que se había suicidado. Bien, este juicio se lleva a cabo en la ciudad de Nuremberg, ciudad alemana, entre el 45 y el 46. Voy a hacer memoria y aproximadamente, sí, bueno, ahí lo tengo el dato, presidieron la audiencia de 22 criminales nazis, ¿ya? 12, al menos 12, fueron sentenciados a muerte. Y comenzó la discusión, una vez que son sentenciados a muerte, comenzó la discusión de cómo iban a ser muertos. Claro, cómo se iba a concretar la pena de muerte. Y en primera instancia se decía fusilados. No, porque el fusilamiento es para los soldados, ya es para los valientes. No, tienen que ser ahorcados, porque la horca se pensaba que era una muerte mucho más humillante, ¿ya? Algunos de estos criminales reconocieron su participación y dijeron sí, ¿ya? Otros no, otros simplemente decían no, yo obedecí órdenes. Y otros descaradamente les preguntaban, oiga, ¿y usted, su campo de concentración, su campo de muerte, su campo de exterminio, ¿a cuántos podía matar en un día? Y sin ningún problema decían, miren, yo en un día normal, pero está grabado, lo pueden ver, podía matar a 2.000 personas,
pero en realidad si me esforzaba un poco y redoblaba la guardia, podía llegar a matar a 5.000, pero eso significaba un mayor esfuerzo para la gente que estaba a mi cargo. También hay testimonios de días en que se les había acabado el gas, ¿ya? El ciclón B, que eran los cristales que se ponían para que emanaran gas, y que a algunas personas las llegaron a lanzar al horno vivos. ¿Ya? Ustedes pueden ver registro de eso, está en YouTube, registro de la época, o sea, de la declaración en el juicio. ¿Ya? No lo olviden, juicio de Nuremberg. ¿Ya? Tenemos otra consecuencia, transformaciones políticas en este caso, ¿cierto? Se consolida la democracia liberal, o sea, vuelta atrás. ¿Se acuerdan que con los totalitarismos las democracias liberales perdieron auge y surgieron el estalinismo, el nacionalsocialismo y el fascismo? Porque no daban buenos resultados económicos, decían, miren, ellos son los culpables. Bueno, ahora hay una necesidad de no volver a caer en estos totalitarismos porque nos dimos cuenta que en realidad es desastroso para toda la humanidad, ¿ya? Y van a resurgir las democracias liberales en todo el mundo. Aunque, producto de la Guerra Fría, recordemos, en Europa del Este, en el área cercana a la Unión Soviética, ¿ya? Estos países van a caer bajo la órbita de la Unión Soviética y se van a convertir en regímenes socialistas. Por ejemplo, Polonia, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y otros. Si se me va alguno, me lo recuerdan, por favor, que ustedes saben más, ¿ya? Pero en su mayoría, el mundo van a prevalecer las democracias liberales. ¿Como la que tenemos hoy en día en Chile? Sí, como la que tenemos hoy en día en Chile, muy similar. Otro proceso muy importante es el que estamos viendo ahí en imágenes, ¿ya? Procesos de descolonización en África y en Asia. Me faltó ahí, y en Asia. Recordemos que muchos de los países que ustedes ven ahí eran colonia europea al momento de la guerra. Por ejemplo, Argelia, colonia francesa. Vietnam, que en ese momento se llama Indochina, colonia francesa. India, colonia inglesa. Identifiquemos India. Aquí está. India, colonia inglesa. Bueno, y termina la guerra, o ya durante la guerra, inician sus procesos de liberación, ¿ya? Sus procesos de independencia. Sangramos por ti, peleamos en esta guerra por ti, ahora queremos ser independientes. Y si no vamos a ser independientes por las buenas, vamos a ser independientes por las malas. Les recuerdo, Argelia pelea una guerra de independencia que dura aproximadamente 10 años, muy sangrienta, ¿ya? Ya en plena Guerra Fría, hasta que logran ser independientes. Indochina pelea una guerra de independencia contra Francia que dura hasta 1955. Y posteriormente eso va a ser el germen, la semilla de la posterior guerra de Vietnam contra Estados Unidos. India es una excepción. Se va a lograr hacer independiente, pero por medios prácticamente pacíficos. No sé si les suena Gandhi, Mahatma Gandhi, ¿ya? Él es un líder pacifista que lidera el proceso de emancipación de India, de los ingleses. Y finalmente este se concreta antes de 1950. Por lo tanto, hay procesos de descolonización en África y en Asia, como los que ya mencioné, que son consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Pérdida humana. Aquí, ¿qué podríamos decir? Un cementerio en movimiento, esta guerra, ¿ya? Vámonos arriba. Miren la Unión Soviética, por favor. Esto ya es terrible. Aproximadamente 26 millones de muertos. Entre 25 y 26 millones de muertos. Entonces, ellos le llaman, hasta el día de hoy, no le llaman Segunda Guerra Mundial. Le llaman Gran Guerra Patriótica, ¿ya? Estaba en peligro y se jugaba la vida del Estado, de la Unión Soviética, de las madres Rusia, como vemos hasta el día de hoy en algunos videos de TikTok, ¿cierto? ¿Ya? Y está marcado con colores, ¿cierto? Rojo la cantidad de soldados muertos, a naranja la cantidad de civiles muertos, ¿cierto? Y al final podemos apreciar la cantidad de total de muertos, ¿ya? Y tenemos en celeste el total de muertos como porcentaje en relación a la población de 1939. ¿Ya? ¿Quién se llevó la peor parte de los muertos? Por supuesto, los civiles aliados, con un 58%. Miren, pareciera que esto habla, según algunos historiadores, de la efectividad de las tropas alemanas.
el 13% de las bajas son del eje, principalmente Alemania, y el 25% de las bajas de los muertos son militares aliados. Interesante, porque prácticamente Alemania quedó sosteniendo sola la guerra al final, ¿ya? Y recién ocupa aquí este puesto, en la cantidad de muertos, muy por debajo que la Unión Soviética y que China, ¿ya? Que como podemos ver acá, tiene un poco más de 10 millones de muertos, ¿ya? Ya. En total, el dato que no deben olvidar, que yo creo que es interesante para no olvidar, 60 millones de muertos. Raya para la suma, aproximadamente 60 millones de muertos. Y de ahí para arriba empiezan a contar los heridos, ¿cierto? Y las secuelas que quedaron. Pero muertos, 60 millones de muertos, ¿ya? Otra consecuencia del conflicto que tenemos, y hasta el día de hoy, es la creación de Naciones Unidas, ¿ya? Que es la que reemplaza a la Sociedad de las Naciones. Recordemos que finalizada la Primera Guerra Mundial, se crea esta Sociedad de las Naciones, o Liga de las Naciones, según algunos historiadores, ¿ya? Y que pretende poner fin a cualquier guerra futura, dar solución. La verdad es que sabemos, a través de estas dos clases, es que no lo logra, porque, como diría mi abuelita, a vista y paciencia de la Sociedad de las Naciones, Alemania desecha el Tratado de Versalles, comienza nuevamente a armarse, equiparse, organizarse para la guerra, levanta su economía, ¿ya? Y viola las cláusulas del Tratado de Versalles. Bueno, se crea esta Sociedad de las Naciones, ¿cierto? ¿Ya? Y que tiene esta Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Y tiene sus objetivos, ¿cierto? Que los podemos leer ahí. Inmediatamente se preocupa por los derechos fundamentales de las personas. 1948, inmediatamente genera esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Y que la tenemos hasta el día de hoy. Y que tiene como premisa que los derechos humanos están por sobre los estados y sus constituciones. Preexisten a los estados y las constituciones. Es por eso que a partir de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, realizada en 1948 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ante el horror de la guerra y ante el horror principalmente del Holocausto, ¿ya? Es que los países elaboran sus constituciones. Las constituciones no pueden estar por sobre la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? Y son los estados los que deben garantizar y promover estos derechos y libertades fundamentales en las personas. Y por eso es que hoy decimos que solo los estados son los que violan los derechos humanos. A pesar de que hay una percepción nueva, muy nueva, que dice que grupos guerrilleros y grupos de narcotraficantes organizados también podrían llegar a violar los derechos humanos. También dentro de sus objetivos principales, ¿cierto? Mantener la paz y la seguridad en el mundo y promover la cooperación entre Estados miembros. El profesor estuvo en misiones de paz. Yo le he contado de Haití, ¿cierto? Donde está esa soldado chilena, ¿cierto? Haciéndole unas trencitas a una niñita haitiana. Ya. Yo estuve en Haití y la misión principal era, por supuesto, la imposición de la paz, no el mantenimiento, la imposición. ¿Por qué? Porque habían grupos guerrilleros, porque habían grupos traficantes de droga, de armas, que no permitían la estabilización y reconstrucción del país. Por lo tanto, la misión de Naciones Unidas en ese momento, la imposición de la paz, ¿ya? De esa forma actúa Naciones Unidas en diferentes partes del mundo, que podemos ver acá arriba, donde se mantienen misiones de paz, ¿ya? Hay fuerzas disponibles entre los países miembros y Naciones Unidas le solicita: Chile, usted puede participar en una misión de paz en Haití con un número aproximado de 300 efectivos y con estos medios logísticos, estos camiones, esta lancha, por ejemplo, esto y esto otro. Sí, podemos. Perfecto, perfecto. Organice y lo esperamos en Haití para tal mes de tal año, usted mande sus tropas. Y de esa manera se concreta. Característica: vamos con casco azul, no con casco verde. ¿Ya? Vamos con el mismo uniforme de combate, pero con un casco azul. O como la soldado con un gorrito, ¿cierto? De color azul, porque ese es el color de Naciones Unidas. El soldado debe ser visible, no se esconde. ¿Ya? El soldado de la paz no se esconde, va visible. ¿Ya? Por eso es que usa un casco azul, debe ser fácilmente reconocible y con la bandera del país que representa.
¿Mm? Yo allá interactué con soldados norteamericanos, franceses, jordanos, turcos, bolivianos, peruanos, uruguayos, argentinos, chinos, de todo, y todos hablan el idioma universal, ni siquiera inglés, seña. Por seña todo el mundo se entiende, ¿ya? Pero, lamentablemente, Naciones Unidas debe mantener la autodeterminación de los pueblos, por lo tanto, no tiene una capacidad grande, tan grande ya de intervención, porque el país, en este caso Haití, debe aceptar, él debe estar de acuerdo en ser intervenido. Pero si el país no está de acuerdo, se debe respetar entonces su autodeterminación. Y es por eso que ocurren conflictos en el mundo en los cuales Naciones Unidas no tiene mucho poder de decisión. ¿Mm? Ya hablé, ¿cierto?, acerca de los derechos humanos. A 1948, ante el horror de la guerra, ¿cierto?, surge esta declaración impulsada principalmente por la esposa del presidente de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, ¿cierto? Arriba hay un extracto que nos invita a la reflexión y a pensar por qué surgen los derechos humanos, ¿cierto? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, no estar sometido a la esclavitud. Y todos estos derechos a los cuales hoy día podemos leer en el artículo 19 de nuestra Constitución que aún se encuentra vigente. También reúnen ciertas características los derechos humanos, tales como ser inalienables, universales, interdependientes, imprescriptibles. Me quedo con la última, nunca terminan, no son un yogur, ¿cierto? Nunca terminan. Solo se extinguen con la vida de cada persona, ¿cierto? Pero antes de eso no son para todas las personas, no se puede renunciar, no tienen fecha de vencimiento, ¿ya? Y son inherentes a todas las cualidades de la persona humana, no importa raza, sexo, religión, etnia, lengua, nada. Y bueno, para allá vamos, ¿cierto? Para allá vamos, espero que les interese el tema, para allá vamos. Surge un nuevo orden mundial y esta imagen me encanta, ¿cierto? Estados Unidos, la Unión Soviética van a reordenar el mundo, ¿ya? Y van a dar inicio a lo que vamos a llamar la Guerra Fría, este gran enfrentamiento entre formas de ver el mundo, dos formas políticas, sociales, económicas, ideológicas, culturales, ¿ya? Diferentes que se van a ver enfrentadas y cada una va a querer prevalecer sobre la otra y que van a dar inicio a este conflicto. 1945, inició la Guerra Fría y finaliza con la caída de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. ¿Bien? Ahí está. Ahí está, que no se nos olvide. ¿Ya? Esto es Hiroshima. En la actualidad, Japón. Aquí fue lanzada la bomba atómica y ese edificio no se reconstruyó. Está tal cual como quedó en el día del lanzamiento. ¿Para qué? Para que no se nos olvide. ¿Mm? Por supuesto, esta actividad no está no se hace, es reflexión, pueden conversarlo con sus padres, con sus apoderados, sobre lo terrible que significó este conflicto armado y puede servir de tema para el resumen. No tengo ningún problema con que tomen cualquier idea de acá, del resumen y todo va a ser muy bien recibido. Aquí a todos les va bien porque ustedes saben que son los valientes de Filópolis. Para otra imagen, para allá vamos, ¿cierto? Tenemos nuestra síntesis. Dice, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial pronto influirán en las vidas de millones de personas. ¿Qué será eso? ¿Por qué están mirando por un hoyito? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿La gente mirando por un hoyito al otro lado? Aquí me gustaría que me dijeran, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre? ¿Están mirando por un hoyito? ¿Se le ocurre algo a alguien? Se quedaron dormidos. ¡Aló! No importa. Yo sé que van siguiendo la clase, pero están mirando por un hoyito. ¿Mm? Claro, Luca. Brillante. Sí, el muro. Claro. Quedaron separados. ¿Por cuántos años? Del 61 al 91. Quedaron separados. Familias completas. Quizás nunca más se volvieron a ver. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el contenido, sobre el resumen, sobre nota, sobre lo que sea?